Hoy voy a reseñar este libro de Thomas Bernhard, Los Come Baratos. Es un libro que saqué de la biblioteca y que yo creo que es una gran entrada a la literatura de Thomas Bernhard, escritor austriaco que nació en un convento en Países Bajos. Su madre huyó de Austria, por el que dirán, porque la abandonó el padre de Bernhard. Luego los abuelos, los padres de la madre, digamos, van a los Países Bajos a buscar a Thomas, al pequeño Thomas, y lo regresan a Austria, ¿no? Años después o meses después, la madre regresa también a Austria. Y entonces Bernhard pasó toda su infancia viviendo con los abuelos, ¿no? La, mm, la vida de Bernhard es un Cristo. Pasó por una serie de escuelas que tienen que ver con los distintos regímenes que están ahí en Austria en estos años. Y bueno, tiene una idea de su país pues bastante crítica. Lo trabaja en toda su obra y en esta vamos a encontrar algunas similitudes con por ejemplo este libro, ¿no? De otro libro de Thomas Bernhard que se llama Corrección, ¿no? En Corrección, no solo la forma de escritura de Bernhard, que es ya una especie de característica, de sello particular de este autor, no solo se repite esa estructura, esa forma de repetición, esa reiteración, esa parrafada interminable que es el libro, porque el libro es solo un párrafo, eh, sino que también hay la misma temática, ¿no?, que en la corrección. Hay un hombre que está realizando una obra o está por realizar una obra artística, científica, arquitectónica en el caso de corrección. Da igual, en cualquier caso es una investigación que nunca se materializa del todo, ¿no? Siempre se está intentando llegar al final de esta investigación, pero esta investigación queda trunca, ¿no? En el caso de corrección, porque digamos que el personaje principal eh, se suicida, ¿no? Está realizando un cono, una estructura geométrica que pone en el centro de un bosque, y es un homenaje para su hermana, pero la hermana muere en la construcción del cono. Él queda sin ninguna motivación y se suicida, ¿no? En el caso de Los Come Barato, el protagonista, Kohler, está escribiendo una obra que titula Su fisionomía, ¿no? Él va llevando a cabo esta investigación, nunca termina de realizarla. En un momento está como un poco bloqueado con la investigación y es aquel día en el que toma la decisión de ir por un camino y no por el otro, ¿no? Siempre va por el camino del Fresno y ese día va por el camino de la Encina, si no me equivoco. Y eso es una fatalidad en términos externos. Nosotros vemos esto como una fatalidad, es decir, viene un perro, lo muerde y en la pierna y luego tienen que amputarle la pierna, ¿no? Pero para Kohler esto no es una fatalidad, sino que todo lo contrario. Es esta decisión fatídica lo que le va a llevar a conocer a los Come Barato. ¿Y quiénes son los Come Barato? Pues son una gente que va a un comedor popular vienés y siempre eligen los platos más baratos y por eso le llama Kohler los Come Barato, ¿no? Los Come Barato son 4 personajes que cada uno de ellos nos va a describir un aspecto de la Austria que tan criticada fue por Thomas Bernhard, ¿no? Es una novela corta o un relato largo, Los Come Barato, que en realidad es una parodia de este otro libro de Thomas Bernhard, ¿no? Corrección. Este libro es bastante más largo, es una novela en su proporción y también en la complejidad de la temática. Y en ambos casos, tanto en Corrección como en Los Come Baratos, vamos a tener a un Bernhard
que nos cuenta la historia desde un narrador testigo, ¿no? El narrador testigo a veces entra como primera persona en el relato, pero en general lo que está haciendo es observar de una forma distante y bastante seca la trayectoria de este personaje Kohler, ¿no? La primera mitad del libro te puedes pasar primera mitad del libro y vamos a ir reiterando y reiterando la situación, que no es otra que simplemente la relación de Kohler con este comedor popular, el hecho de que Kohler vaya a este comedor popular y no le guste el comedor popular al que va el narrador, etc. Vamos a encontrar una serie de reiteraciones que a veces ya parecen absurdas, pero que en el fondo lo que quieren es dejar tan claras estas ideas sin... bueno, podemos leerlo ahora, ¿no? Solamente el inicio de esta historia, ¿no? En el camino emprendido al atardecer, desde hacía semanas y desde hacía 3 días, además temprano, a las 6, de forma regular y con fines científicos, por el Wetterstein Park, en el que, en vista de las condiciones naturales ideales reinantes precisamente en el Wetterstein Park, había podido tras largo tiempo transformar un meditar totalmente desdeñable sobre su fisionomía en uno utilizable, en fin, extremadamente útil, y había podido retomar su escrito largamente abandonado en un estado de incapacidad para la concentración, de cuya realización dependía en última instancia otro escrito, y de cuya realización otro escrito más, y de cuya realización de hecho otro escrito más, y de cuya realización un cuarto escrito sobre la fisionomía basado en esos 3 que había que escribir imprescindiblemente, y de todos los cuales dependía de hecho su futuro trabajo científico, y por tanto en realidad su existencia futura, de un golpe y de la forma más repentina había ido, en lugar de hacia el viejo fresno, como solía, hacia la vieja encina, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Y esta, bueno, esta parrafada continúa hasta el final del relato. Pero ahí vemos un poco cómo utiliza esta reiteración, que parece que el narrador estuviera pasando por una especie como de neurosis o algo así, porque el tono, ¿no?, del narrador tan reiterativo nos hace pensar que el narrador está, bueno, tiene algo, ¿no?, tiene algún problema. Pero luego vamos a entender que esta reiteración en realidad tiene que ver con la forma en que Kohler piensa, ¿no? Es una especie de reproducción del pensamiento de Kohler, ¿no?, de esa obsesión que tiene Kohler por esta investigación y posteriormente por estos personajes que encuentra en este comedor popular vienés, ¿no? Lo interesante de esta edición de Cátedra es, como todas las ediciones de Cátedra, que me viene acompañado de unos apuntes biográficos, y también de de una pequeña reseña, ensayo sobre la obra de Benjar y sobre este libro, ¿no? Es muy interesante leer Los Come Barato, ¿no?, y luego pasar a leer un poco de los apuntes biográficos, perdón, y finalmente ver también el análisis que hacen de esta novelita, ¿no? Fue así que yo entré en esta otra, que la verdad es una locura, pero te vas metiendo, ¿no? Miguel Sanz, que es el gran traductor de Benjar, ¿no? Estuve viendo un video suyo y vi que decía esto, ¿no? Que al principio a lo mejor Benjar te puede hasta desesperar, ¿no? Es un poco así exasperante porque te repite constantemente, repite y repite y repite, y da vueltas sobre la misma idea, y la misma idea agota el lenguaje, ¿no? Agota el lenguaje, agota el significado de las palabras con esta técnica reiterativa, que además es increíble porque coges el libro que coges, siempre vas a encontrar esa misma dinámica, ¿no? Esa misma dinámica de, digamos, la negación del punto aparte, no existe, eh, y de la constante, ¿no?, reiteración. Y entonces Miguel Sanz dice eso, ¿no?, que es como que es desesperante al principio, pero luego realmente se vuelve adictivo, ¿no? Se vuelve adictivo, ¿por qué? Porque tú te fundes en ese estilo,
Y luego ya empiezas a ver otras cosas, ¿no? Empiezan a aparecer otras cosas, como estos cuadros que luego primero los ves y solamente ves unos colores ahí estridentes y de pronto pues te empieza a generar ciertas sensaciones eh, que te atraen de una manera obsesiva, ¿no? Pues esto es lo que ocurre con Thomas Benhart. Prueba de ello es que después de Los Comebaratos, que es realmente un libro muy engañoso. ¿Por qué? Porque parece que fuera muy cortito, pero en el fondo pues es largo, porque no tiene puntos aparte, todo está ahí metido, ¿no? Y además este estilo, como les digo, que no paramos de reiterar, pues entonces al terminarlo, curiosamente me veo yo ya inmiscuido en corrección, ¿no? Sé también que tiene unos libros muy interesantes, de hecho creo que son los más populares, ¿no? Que son los libros que tienen que ver con eh, su autobiografía, donde el estilo quizá reposa un poco más, según lo que he leído en la introducción, pero mantiene, ¿no? Mantiene esta técnica que es realmente lo más importante, ¿no? Por lo visto, para Benhart, más de lo que dice es cómo lo dice, ¿no? La forma es fundamental porque en la forma está el verdadero mensaje de su literatura. En un tema como los come baratos, su creador no podía naturalmente entrar enseguida y de un único golpe. Un tema semejante era demasiado complicado y frágil para eso. Lo haría todo en el segundo, que él llamaba golpe definitivo. Yo tenía de hecho ahora, sin duda alguna, contemplándole, la impresión de que antes de haber entrado siquiera en su tema propiamente dicho, y de haber empezado por tanto su exposición sobre los comebarato, estaba completamente agotado. Se había puesto de pie y había querido salir enseguida del auge Gotes. Si hubiera tenido que quedarse unos segundos más en el auge Gotes, probablemente hubiera sido aplastado por ese horror, me dijo fuera del auge Gotes. Me lo explicaría cuando llegara el momento de exponérmelos como barato en el Wetterstein Park. Quizá mañana mismo por la tarde, me dijo antes de alejarse, pero ya no volvió, porque esa misma tarde, a consecuencia de una grave lesión en la cabeza producida al tropezar con su pierna postiza en la escalinata de la Kottenbachstrasse, había sido ingresado en la clínica universitaria en total inconsciencia, como supe por sus médicos, de la que ya no se le pudo sacar. Los comebaratos se habían perdido, como tantos productos espirituales de los que no han hablado sus creadores.